Moltes gràcies, Enric, per la conferència. La següent presentació va ser realitzada per Maria Piles. Maria Piles, vaig a presentar-la, és doctora en telecomunicacions, especialitzada en observació de la Terra. Ha participat en les primeres dues missions espacials dedicades a l'estimació global del contingut d'aigua del Sol, les missions SMOS i SMAP. La seva recerca es centra en la detecció per microones, el desenvolupament de tècniques d'estimació de paràmetres biofísics i la fusió de dades, per aplicacions d'ecologia, agricultura, conservació de boscos i una millor comprensió dels fenòmens climàtics. Va fer la tesi a la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona, i un postdoc a Melbourne University, Austràlia. En els anys 2011-2016 va ser investigadora de l'SMOS Barcelona Expert Center, associada a Massachusetts Institute of Technology, Boston. I l'any 2017 es va unir al Laboratori de Processat d'Imatges de la Universitat de València, amb un contracte Ramon i Cajal. És membre de l'equip científic de la futura missió CIMR, Copernicus Imaging Microradiometer, i és la presidenta del capítol espanyol d'IECUP en Geociència i Teledetecció. La presentació que va realitzar es titula Microones per a mesurar la humitat del Sol. Dono la paraula a Maria. Endavant, Maria. Gràcies. Hola, bon dia. Primer de tot, gràcies als organitzadors per convidar-me a participar en aquesta escola i a tots els participants. He posat el vídeo perquè me veieu, és una llàstima que no puguem fer l'escola en directe, però bueno, també està molt bé, no?, que la fem igualment. I ara tanco el meu vídeo i vaig a compartir la presentació. A veure, compartir pantalla. Me sentiu, sí? No siga que pararà per una hora i estiga aquí sola. Lluís, me sentiu la meva pantalla? Et sentim, però jo almenys la pantalla la veig malament. Ara veus la pantalla? He fet una... Ara està la primera presentació, o sigui, la primera slide. Se veu? Hola? Jo la presentació no la puc veure. He canviat la diapo, la veieu? Espera. A veure... Martina, digues. Hola, en comptes de provar compartir una aplicació, per què no compartissis un arxiu que te resultarà més senzill? Sí, el que passa és que puc compartir arxiu només en PDF, no? Sí. O puc PowerPoint? Pense que pots els dos, però un PDF és el que jo faig normalment. Si no, el que pots fer... Pots ara? El què? Prova a compartir el PowerPoint. No pots? Amb l'arxiu jo normalment sí que he pogut. Sí, ara puc, però compartiré el PDF perquè no veurem els vídeos, però bueno. A veure, espera. Però esteu veient la meva pantalla, sí? Bueno, vale, podem... Tienes que dejar de compartir la pantalla primero y luego compartir el archivo. Vale. Vale, pues deixa de compartir la pantalla. Gràcies, Martina? Nada. I ara vaig a compartir... Un moment. Pues abans havíem fet una prova i ja ha funcionat. Això és el directe. L'efecte del directe. Vale. Perdoneu que ja quasi estic, Vale. Ara està pujant.
Va un poquet lent. Bueno, puc aprofitar per parlar un poquet del que anirà la xerrada, ¿vale? En principi he preparat una xerrada en la qual us parlaré de la meva experiència professional en el camp de la teledetecció i sobretot en els satèl·lits de microones. En la teledetecció pues, se treballa molt des del món de la física, però també des de les telecomunicacions. I és una disciplina super interessant i superbonica i bueno, jo espero que us engresqui a tots que us interesseu en les dades que se prenen des del satèl·lit o des d'avió o in situ que poden ser molt útils, no?, per estudiar la física i en part la física del planeta. I ara, bueno, pues està encara convertint-se, va un poquet desfallet. Veig que hi ha gent que està abandonant, no se n'aneu, que ja està quasi. Perdona, Maria, és que estava parlant amb Enric i m'he desconnectat. No sé si va bé o què? És que al final no ha funcionat. El que hem provat abans de compartir la meva pantalla no la veiem. Igual és perquè has posat primer la càmera. Vale. I és qui torna a entrar? Intente, sí, perquè... Vale, vaig decidir tornar a entrar. Sí. Vale. És que abans he fet una prova i estava compartint la imatge del programa del PowerPoint i quan he intentat compartir la presentació també ha cascat, no funcionava. Així que esperem a que torni a entrar Maria i gràcies per la paciència. Ja he dit al principi que això podia passar. Una de les idees, bueno, aprofito per dir una cosa que no he dit en la presentació, una de les idees de l'escola era que estudiants de tesi doctoral i postdocs s'encarregaren de fer les xerrades, i està Maria, sí. Però enguany, per tot el que he explicat, ha estat impossible i damunt haguera sigut marejar-los més que una altra cosa. Així que benvinguda, Maria, novament, quan pugues compartir pantalla. Veus? Uno que se n'havia anat, que pensava que se n'havia anat perquè s'avorria i ha tornat a entrar. Veus? No s'avorreix. Que bé. Molt bé. Maria, ara només falta que actives el micro. Perdoneu, estava parlant. Ja està. Molt bé, gràcies. Ja ho tens? Coses del directe. Ja veieu la meva pantalla, sí? Aleshores... Ara sí, va tot bé? Tot bé. Avant. Vale, menos mal. Vale, bueno, perdoneu, vale, per aquestes qüestions tècniques he volgut posar el vídeo i això ho havíem produït. Vale. Bueno, pues ja passo directament a aquesta primera imatge en la que volia enfatitzar el valor de les mesures de variables de teledetecció, de variables de la Terra, per al desenvolupament de la geociència. En els últims anys estem visquent com una revolució, ¿no? Uy, espera, que iba a hacer la presentación en castellano, perdonad. ¿Vale? Porque me parecía que así podía a lo mejor llegar a más gente, entonces me he cambiado al castellano. Entonces, los instrumentos de medida hace unos años eran sensores puntuales, pues tenemos estaciones meteorológicas. Aquí a la izquierda veis, por ejemplo, esto es un sensor de humedad del suelo, es un sensor de temperatura y esto es pues una estación meteorológica. Entonces disponíamos de medidas muy puntuales y que, claro, no nos cubrían grandes superficies. Con el desarrollo de la teledetección podemos medir estas propiedades desde la distancia, como nos ha explicado antes Enric. Y, por ejemplo, poniendo los sensores embarcados en aviones o en drones, pues podemos cubrir pues,
unas zonas. Esto se utiliza sobre todo mucho en agricultura, por ejemplo. Y luego, si queremos una visión sinóptica y global de la Tierra, pues si embarcamos sensores en satélites, pues podemos tener, si es un sensor de órbita baja polar, por ejemplo, podemos ver la Tierra cada día, un mapa entero de la Tierra, o cada 3 días, o si es geoestacionario, incluso cada 15 minutos tenemos satélite, por ejemplo, Meteosat. Entonces, la posibilidad de tener estos datos nos ha permitido que una transformación muy grande en la geociencia y un mejor comprendimiento de los procesos físicos del planeta. Entonces, yo me voy a hacer un poco en lo que es la medición de humedad del suelo y cómo podemos medirla desde satélite. Entonces, así como breve introducción, aunque Enrique ya os ha hecho una muy buena introducción al tema, yo me centraré en sensores pasivos, que son los que miden la emisión de la Tierra, la emisión de cualquier cuerpo que está a una temperatura mayor de cero absoluto, pues emite. Y emite en todo el espectro electromagnético, en diferentes partes de él, y entonces depende de en qué parte del espectro nosotros pues, nos fijemos o nos interesemos, pues podemos ver unas propiedades de este objeto. Entonces, por ejemplo, aquí si ponemos una cámara en un dron, pues podemos ver directamente pues, lo que veríamos con nuestros propios ojos, ¿vale? Pues es una cámara en el visible, tendríamos las 3 bandas, el rojo, el verde y el azul, y tendríamos pues una información cualitativa, ¿no? Por ejemplo, pues esto sería pues, este campo de cultivos. Si nos vamos a otra parte del espectro, que como por ejemplo el infrarrojo, y utilizamos una cámara infrarroja, pues lo que vemos, en particular, lo que vemos es la temperatura de ese cuerpo y podemos ver diferentes intensidades, ¿vale? Referentes a esa temperatura. Pues en el rango de las microondas, que es este rango de aquí que he mostrado en amarillo, son ondas más largas, ¿vale? Frecuencias más largas. Aquí en particular, como veis, en esta parte las nubes son transparentes. Aquí vemos esto se llama ventana atmosférica, con lo cual tendremos observaciones tanto de día como de noche, no importa si hay nubes o no. Y aparte, somos muy sensibles a de agua de los cuerpos. Entonces, pues aprovecharemos esto para con un satélite centrarnos en esta banda del espectro y poder ver mapas globales de humedad del suelo. Antes de entrar un poquito más en detalle, quería dar unas pinceladas de cómo funciona la radiometría. La radiometría es la ciencia que estudia la medición del espectro magnético, ¿no? Y entonces, en radiometría lo que se utiliza es la ley de Planck, y Planck lo que introduce es el concepto del cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo ideal que radia acorde a esta fórmula. Maria, que está aquí. Sí, disculpa, sí. no se veu o he perdut jo la pantalla o no? No es No broma, veieu? jo tampoc. No Estic volia a tallar... l'slide 4. No es veu, no es Estic veu. a l'slide 4, no se veu? No, pots tornar a compartir, per favor? A veure... Si no passem al PDF, on se veu en l'slide 4 o no se veu? Vale, mira, anem a fer-lo de compartir... Torna o com? Torna a compartir, però comparteix el PDF si vols. Així. Hola, Vale. he tornat... Torna Sí. a compartir o què fem? Quina llàstima. Sí. Vale, Si vols... aviseu-me perquè, clar, jo estic aquí xerrant. Clar, O què fem? Puig el PDF? Això he fet. Vale. Vaig a tornar a compartir i fem una segona prova. Molt bé. Us sembla? Vale. Sí. Ja està una altra vegada.
estem? Sí, 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 sí. Vale. Vale, perdoneu pels problemes tècnics. Vale, bueno, básicamente aquí lo que volia donar es un poquet bueno, castellano. Lo que quería enseñaros es un poco los fundamentos físicos de la radiometría, ¿no? Entonces se basan en la ley de Planck y en el concepto del cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo que se define, es ideal y que se define como un cuerpo que absorbe toda la energía que incide sobre él y reemite toda esta energía que absorbe. Entonces, sigue esta fórmula. Aquí, por ejemplo, en la gráfica podéis ver a una temperatura de 300 Kelvin, que sería más o menos la Tierra, pues la radiación, cómo se distribuye en la frecuencia de un cuerpo negro a esa temperatura y a 6000, que sería el Sol. Pues como veis, en la zona de las microondas, que es esta de aquí, en las zonas de onda larga, aquí prácticamente la ley de Planck es casi lineal. Entonces aprovechamos aprovechamos que este exponente es muy pequeño en estas frecuencias y entonces con una aproximación de Taylor llegamos a la ley de Jeans, que simplifica bastante, como os digo, es prácticamente pues una línea recta, ¿no?, entre la radiancia o el brillo del cuerpo y la temperatura. Entonces, en el mundo real pues no hay cuerpos negros, pero el cuerpo negro nos resulta muy útil para representar la temperatura. La temperatura que medimos en los sensores le llamamos temperatura de brillo, que es la temperatura que emitiría ese cuerpo gris en caso de ser un cuerpo negro, para dar este brillo. ¿Vale? Entonces, lo que medimos es la emisividad. Emisividad es la relación entre la temperatura de brillo y la temperatura física del cuerpo. La temperatura de brillo siempre es menor que la temperatura física, porque el brillo de un cuerpo gris siempre es menor que el brillo de un cuerpo negro. Pero bueno, a lo mejor pues aquí se ven muchas fórmulas, pero simplemente pues que podemos aprovechar una simplificación de la ley de Planck, que os quedéis con el concepto de lo que se miden con los radiómetros o los sensores pasivos son temperaturas de brillo y emisividades. Entonces ahora paso a definir así brevemente lo que es la humedad del suelo. La humedad del suelo pues es el volumen de agua que hay en un total de volumen del suelo. Entonces, por ejemplo, en este cubo de aquí veis que en un cubo por ejemplo, de 1 centímetro cúbico tenemos partículas de suelo, tenemos unos poros y en estos poros puede haber agua o puede haber aire. Entonces, un cuerpo que está muy seco, diríamos que pues, si se utilizan unidades volumétricas, como he dicho, pues tendríamos 0 y lo único que sería las partículas de suelo y aire en todos esos poros. Conforme vamos añadiendo agua, pues diríamos los elementos sólidos y se irían rellenando esos poros con agua hasta llegar a la saturación completa, en el cual estaríamos pues unos valores de 0,6 metro cúbico y entonces estarían todos esos poros rellenos con agua. Entonces, desde más o menos los 80 se vio que justo en las bandas de las microondas, las que os he dicho antes, sobre todo en la banda L, que está a 1,4 GHz, si variamos el contenido de agua del suelo, vemos que hay un cambio muy grande en la constante dieléctrica que somos capaces de medir a estas frecuencias. ¿Vale? La interacción de estas frecuencias con la materia cambia muchísimo cuando cambiamos el agua, y eso es súper interesante, porque entonces lo que podemos hacer es, pues medimos esta constante dieléctrica. Si por ejemplo nos da 25, aquí vemos una curva que depende de la textura del suelo, ¿vale? Pues si sabemos que tenemos la textura 2, por ejemplo, y además esto es para la temperatura de 23 grados, pues podemos decir cuál es el contenido de agua. ¿Vale? Esto es, a la derecha pues tenemos otra gráfica en la que pues, se exploran también otras bandas. Esta es la banda L, esta es la banda C, X y K, ¿vale? Estos serían diferentes bandas de las microondas. Como veis, pues la mayor... Maria. Sí. ¿Sí? ¿Estás en la 4 ahora? Estic en la 6. No, pues es que s'ha quedat en la 4, perdona, perquè és que estic així en una altra cosa i no m'havia donat compte. Estàs en la 6, pues està la imatge en la 4.
Vale, doncs mira, anem a fer una cosa. Passa el PDF, vale? No veurem els vídeos, però total, almenys veurem la presentació, vale? I mostra'ls la 5. Vale? Gràcies. Vale, ok. Bueno, per a la resta de l'escola, doncs això, no compartiu pantalla. Pot compartir-se en pantalla, vale? Perquè no funciona bé. Vale. Aleshores, el que faig és compartir arxiu. Que el PDF és pesat. Ah, però el tinc aquí, vale. Ok. Ara sí puc fer això. Compartir. Vale. Ara estic compartint directament l'arxiu. Vols passar per la 5 Vale. un moment perquè vegin el que tenies i passem a la 6 ja. 2, Gràcies. 3, esta és la de l'espectre, vale? Que sí que l'heu vista. Sí. La 4 és la de l'espectre, vale? Temperatura de brillantor. Espera, que està en el La 3 cinc, ara. que és- Ara. Espera, que s'ha congelat en la 3 ara. És que què li passa? En el meu cas sí que es veu bé. Ara estàs en el 5. Molt bé, perfecte. Aquí és on he explicat pues, què és la humitat del sol, ¿vale? Los poros, el aire i el material sòlid. Em sap greu, però és que no puc tornar a explicar, no? Perquè si no... No. Més o menys, ¿vale? Aquí és la constant dielèctrica del sol. Estava explicant pues, aquestes gràfiques, no? De laboratori, treball de laboratori. Bàsicament, lo que se vio es que en las microondas se tenía mucha sensibilidad al contenido de agua del suelo. Y bueno, y era importante para poder discriminar bien la humedad del suelo, conocer la textura y conocer la temperatura. Vale. Ahora estoy en la 7. ¿La habéis visto? ¿Veis la 7? Sí, confirme. Vale, todo funciona. Perfecto. Venga, vale, pues vamos a ver. A la tercera va la vencida. Vale, entonces, pues lo que vamos a medir es la emisión de los diferentes cuerpos de nuestro planeta. Nos vamos a centrar en lo que es la Tierra, ¿vale? O sea, superficie continental. Entonces, la emisividad pues va entre 0, que sería un reflector perfecto, y 1, que sería un cuerpo negro. Y la temperatura de brillo, que es lo que medimos, es el resultado de multiplicar la emisividad por la temperatura física. Vale, entonces aquí veis unas curvas, por ejemplo, para un suelo desnudo, sin vegetación, pues cómo cambia la temperatura de brillo si el material está seco, si está totalmente húmedo, dependiendo del ángulo de incidencia. ¿Vale? Nosotros lo utilizaremos mucho. Utilizaremos el ángulo de incidencia, que es el ángulo respecto al cual nos llega la emisión, y también utilizaremos las polarizaciones, tanto la horizontal como la vertical, ¿vale? La polarización de la onda. Vale. Ahora, vale. Aquí lo que muestro es que la sensibilidad la tenemos a los primeros centímetros del suelo, ¿vale? En particular en banda L a los primeros 5 centímetros. Conforme vamos subiendo de frecuencia, las bandas C y X tienen un poquito menos de sensibilidad. Entonces estaríamos midiendo las propiedades de más o menos 1 centímetro. Cuando tenemos vegetación, dependiendo de cómo densa sea la vegetación, pues seremos capaces de ver la emisividad del suelo, o lo que veremos será directamente la emisividad de la vegetación misma. Entonces, en banda E, como la onda es más larga, pues somos capaces de ver también el suelo, ¿vale? Y entonces recuperar la emisividad del suelo. En banda C, pues cuando hay una vegetación moderada, ya no seríamos capaces de ver la emisividad del suelo, solo veríamos la emisividad de la vegetación. Como he dicho antes, la atmósfera es prácticamente transparente en este rango de las microondas, lo cual es muy interesante para muchas aplicaciones. Y en particular la banda L está protegida de interferencias de radiofrecuencia. Y esto es importante porque se trata de un sensor pasivo, que es un sensor muy sensible, y si hay emisiones muy cercanas a esta banda, las mediciones pueden verse corrompidas. Y en particular, por ejemplo, los sistemas de 5G, 3G, 4G de móviles o televisión, pues están en la banda de las ondas, o sea que esto es bastante importante utilizar bandas protegidas. Vale, entonces las dos primeras misiones que se han lanzado para medir la humedad del espacio utilizan radiómetros de microondas en banda L.
La banda L es lo que se llama pues, el canal de la frecuencia del agua, ¿no? Entonces, la primera que se lanzó fue la misión SMOS de la Agencia Espacial Europea y en esta misión lo que se hace es aprovechar la radioastronomía, el concepto en radioastronomía de utilizar múltiples antenas como un array para poder ver un objeto que está mucho más alejado. Esto es el Very Large Array en Nuevo México, en Estados Unidos. Aprovechamos ese concepto para poder medir la emisividad en banda L, porque si no utilizamos apertura sintética necesitamos una antena muy grande, ¿vale? La antena que necesitamos para medir una radiación depende de la frecuencia. Y en particular a estas frecuencias, las antenas que necesitábamos serían de unos 6 metros. Entonces, eso lo que se diseñó pues este radiómetro de apertura sintética que tiene 69 receptores desplegados en esta forma de Y, de manera que se podían plegar los brazos y luego una vez en el espacio se desplegaban. Entonces se lanzó en 2009 la misión... Disculpa'm, una coseta, pots indicar amb una maneta de lo que... Perquè quan hi ha diferents figures és difícil seguir-te l'explicació. Ah, vale, aquí. Vale, una es que maneta estaba... o Vale, ok. Vale, gràcies. Estaba amb el puntero... Oh, gràcies, es que estaba amb el puntero y el puntero no se ve, ho he de donar-hi a la maneta, vale. Ok. Bueno, pues estaba hablando de SMOS, ¿vale? Y de esta forma de Y y de el símil con la radioastronomía. La misión SMOS es exploratoria, la primera vez que se lanzaba un radiómetro en banda L y todo de apertura sintética, era todo un reto tecnológico. En principio la misión tenía que durar de 3 a 5 años, pero bueno, ahora estamos en el año número, todavía sigue dando datos, o sea que ha sido todo un éxito. Luego los americanos lo llevan en 2015, la misión SMAP, en la cual yo también he estado muy involucrada, y la tecnología que desarrollaron para poder tener una antena de 6 metros de diámetro fue el de utilizar pues unas mallas de radiofrecuencia de manera que se pueden plegar y después una vez en el espacio se pueden desplegar como si fuera un paraguas. ¿Vale? Entonces, pues SMAP también está en órbita y ahora tenemos pues 2 misiones que nos están dando informaciones muy valiosas y por primera vez de la emisividad de la Tierra en banda L. Vale. Entonces, ahora si le doy aquí, es un vídeo, no se ve. Vale, pues os había preparado un vídeo. Esto es del Centro Experto SMOS en Barcelona, ¿vale? Donde estuve trabajando durante 4 o 5 años después de acabar la tesis. Y en este centro experto que se creó para procesar los datos SMOS, entonces allí pues, nos llegaban directamente lo que se llama nivel 0, que son pues las mediciones, lo que se registran en tierra de adquisiciones de satélite. De ahí el nivel 1 son las temperaturas de brillo que estábamos hablando. Se pasa de la medición en la antena a lo que es una temperatura de brillo con lo que hemos hablado antes de la ley de Rayleigh-Jeans. Aquí se trabaja en algoritmos de recuperación, estimación de parámetros, que es el que yo más me he dedicado y que luego hablaremos un poquito de este paso. Entonces se pasa de las temperaturas de brillo a lo que ya es el parámetro geofísico, que es la humedad del suelo. ¿Vale? Y se da la humedad del suelo pues, por cada pasada. Y luego ya se pasa a otros niveles de procesado que son pues, promedios temporales, o si pasáramos a un nivel 4 sería fusión de datos con otros sensores para otro tipo de productos. Y entonces, pues en este satélite tenemos mapas globales de la humedad del suelo cada 3 días. Y estos, por supuesto, son libres. Os invito a entrar en la página web, mirarlos y descargaroslos. También hay una componente muy importante de esta misión que es oceánica, porque con esta banda de frecuencias somos muy sensibles también a la salinidad del mar. Entonces también hay productos sobre océano, pero yo me centraré en los productos de tierra. Vale, entonces se lanzó en 2010 y fue en 2009 finales, y fue en 2010 cuando la humedad del suelo pasó a ser una variable climática esencial. Aquí está la lista de las 50 variables climáticas esenciales o los indicadores climáticos que comentaba Enric. Pues hay atmosféricos, oceánicos y terrestres, y aquí está la humedad del suelo. Para que una variable climática sea considerada esencial, no es que
solo que la observación sea relevante, con eso no basta, sino que la observación tiene que demostrarse que es factible, que se puede realizar de una manera efectiva en términos de coste. Entonces, pues la demostración, esta técnica, digamos, fue en 2009 con ESMOS a escala satelital y entonces es cuando en 2010 ya entra en el suelo en esta lista. A partir de entonces, lo que se ha intentado hacer y yo creo que se ha realizado un gran trabajo es intentar hacer series climáticas de todas estas variables esenciales y en particular el suelo, aunque la banda L es la más sensible y en banda L tenemos estos aquí, ESMAP aquí, también un satélite que se lanzó a Aquarius para seguridad, pero la resolución era de más de 100 kilómetros, entonces para humedad del suelo no era muy apto, pero bueno, si vamos atrás en el tiempo, tenemos otros satélites que en principio que tienen bandas de microondas más altas, bandas X y C, e incluso K, que bueno, pues también nos puede dar información relevante si queremos tener observaciones hacia el pasado y una serie climática, pues entonces utilizamos todos los satélites, tanto pasivos como activos, y los homogeneizamos en una serie climática, ¿vale? Entonces, pues tenemos ahora más o menos unos 40 años en una serie y un producto que se está distribuyendo a través de Copernicus, del Servicio de Cambio Climático. Entonces, ahora lo que creo es que las dos misiones en banda L eran experimentales y no, cuando las misiones son experimentales, pues duran lo que duran y pues no tienen previsto reemplazo. Entonces, lo que se está haciendo ahora, se está trabajando, yo soy parte del equipo científico de la misión SIMER, que es una misión operacional que tendrá frecuencias de microondas en banda L, en banda C, X y K, que es también para monitorizar sobre todo el Ártico, ¿vale? Las microondas tienen muchas aplicaciones tanto en criosfera como en tierra como en océano. Entonces esta será la primera misión operacional a nivel europeo con un sensor de estas características. Ahora, a ver. Vale, esto es un poquito para enseñaros la constelación. Ay, espera, me he pasado. Vale, la constelación de satélites en las cuales se basaría este nuevo concepto de misión. También cogerá la tecnología de la misión SMAP, o sea, porque para poder medir en todas estas frecuencias se necesita una antena de 8 metros de diámetro y bueno, pues hay un esfuerzo tecnológico muy grande y un impulso muy grande desde la ESA para desarrollar este tipo de reflectores. Y aquí os había puesto un vídeo, no sé, os invito a que lo veáis. Ahora no tengo aquí el link, pero bueno, lo puedo pasar luego si queréis por el chat o lo paso a los organizadores de la escuela para que podáis ver pues cómo está la tecnología. Vale, y pues ahora se ha conseguido... ¿Perdona? El pots posar al final, si vols. Vale, si dona temps, sí. El puc posar. Vale, es básicamente para que vierais un poco que, pues bueno, pues nosotros, que ahora en los servicios que tenemos, por ejemplo, ahora coge qué tiempo va a hacer esta tarde y pues enseguida la información está ahí, pero esa información para que la puedas, para que tenga la facilidad que tiene ahora y que te puedas fiar de ella y todo, pues lleva detrás un montón de desarrollos científicos y también tecnológicos, porque todos los centros de predicción del tiempo, por ejemplo, pues asimilan los datos de muchos satélites. Y entonces, pues, un poco quería daros la visión de la parte científica y también la parte tecnológica, ¿vale? Que las dos van un poco de la mano y que las dos nos han permitido en el campo de la teledetección avanzar mucho en las ciencias de la Tierra. Vale, a ver. Ahora no me pasa. Vale, esta es la quinta, perfecto. Vale, ahora os voy a hablar pues, de lo que es la estimación de humedad del suelo. Nosotros tenemos las temperaturas de brillo, ¿vale? Han llegado las temperaturas de brillo, las hemos podido medir con nuestro sensor, pero a partir de ahí lo que a nosotros nos interesa realmente son las propiedades del suelo, ¿no? O de la superficie que estaba emitiendo. Entonces aquí necesitamos modelos físicos. El modelo físico que se utiliza es este,
Es un modelo sencillo, pero que funciona bien y lo que hace es sumar las contribuciones de la emisividad del suelo directo, la emisividad de la vegetación y también con la emisividad de la vegetación que luego va al suelo y que el suelo vuelve a emitir. Se refleja, ¿vale? Y vuelve también y llega a la antena. Entonces lo que hacemos es tenemos unos parámetros, unas variables de este modelo que necesitamos conocer. Una es la humedad del suelo, esta no la conocemos, en la que queremos medir, pero tenemos la rugosidad del suelo, que necesitamos, es un parámetro de entrada, la temperatura del suelo. Tenemos también la temperatura. La temperatura, necesitaríamos la temperatura del suelo y de la vegetación. Pero el satélite ya se lanzó para que pasara por el planeta, por el Ecuador a las 6 de la mañana, de manera que estamos en equilibrio. La temperatura del suelo y de la vegetación está en equilibrio. Entonces, con una temperatura nos valdría. Y luego la vegetación se describe con dos parámetros. Un parámetro que lo que hace es describir el scattering en la vegetación y el otro en la vegetación. ¿Vale? Entonces, estos dos parámetros. Aquí a la derecha os he puesto un poco pues que todo el desarrollo de estos algoritmos pues lleva detrás muchas campañas experimentales de medición. Entonces, por ejemplo, esto es para, pues se utilizaba pues con radiómetros en torres o radiómetros en aviones primero. Entonces, lo que hacías cuando veías la zona que estaba observando el radiómetro y entonces ahí pues hacías medidas de vegetación. Aquí estamos midiendo, por ejemplo, el Leaf Area Index, ¿no? Intentas aproximar lo que sería la atenuación in situ. Luego, aquí estamos, esta soy yo en una campaña de medidas tomando los datos de una estación semipermanente. Esto es un cero, pues aquí tendríamos las sondas de temperatura y humedad estarían aquí. Con este palo pues íbamos tomando mediciones donde nos iba diciendo la PDA para cubrir toda una zona que se volaba con un avión. Y este es mi otro compañero, mi compañero Rocco Panchera, y entonces lo que hace con este tipo de instrumento, aquí hay unas varillas, y entonces ponemos este perfil sobre el suelo y lo que hacemos es tener una estimación de la rugosidad. ¿Vale? Pues todo esto, todas estas labores de campo se necesitan para poder realmente entender bien estos modelos, parametrizarlos bien y luego utilizarlos a escala de satélite. Entonces, a ver, que no me pasa la transparencia. Vale. Entonces, lo que hacemos para la inversión directamente es ¿qué hacemos? Minimizamos la diferencia entre la temperatura de brillo que observamos con el satélite y la temperatura de brillo de nuestro modelo, en la cual conocemos todos los parámetros menos la humedad del suelo. ¿Vale? Entonces vamos variando la humedad del suelo y la humedad del suelo para la cual obtenemos esta diferencia es menor, esa es la humedad del suelo recuperada. ¿Vale? Entonces este es un poco el concepto. Hay diferentes maneras de minimizar, pero un poco es la idea que quería transmitiros. Ahora es que va un poquito lento. Vale, estamos en la 17. Vale, ahí estén todos. ¿Sí? Vale. Sí. Estoy ahí con miedo, digo, a ver si no me siguen. Vale. Lo que se ha visto, y esto estamos hablando de los últimos 5 años, se ha visto que podemos aprovechar y a partir de datos que se registran en el satélite podemos también obtener información de vegetación misma. ¿Vale? Entonces podemos, porque con la interacción de la onda con la vegetación, pues podemos conocer información de estructura que estaría relacionada con la biomasa y también de su contenido de agua. Ha habido un poco como un cambio de paradigma en el cual los algoritmos de estimación se han centrado en estimar pues no solo la humedad del suelo, sino también estos parámetros de la vegetación. ¿Qué pasa? Pues que para ellos necesitan unas técnicas más avanzadas, necesitas más información. Puedes utilizar las dos polarizaciones, ¿vale? Pero que estén en sí correladas. Entonces, para recuperar, por ejemplo, dos parámetros, necesitarías más información independiente. Pues lo que puedes hacer es utilizar diferentes ángulos,
como el caso de SMOS. SMOS observa con diferentes ángulos, depende porque es de altura sintética, o en el caso de SMOS lo que podemos hacer es utilizar informaciones pasadas para recuperar un mismo parámetro. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poquito ya más técnico, pero el mensaje que es interesante que os quedéis es que, pues a partir, por ejemplo, de la atenuación, la atenuación de la vegetación que registramos con estos sensores de microondas, pues podemos extraer información de biomasa, de contenido de agua y también incluso del estrés de las plantas. A ver. Bueno, yo le doy a la flecha de pasar y esto tiene un delay de 2 segundos, pero vale, ya estamos. Slide 18. Vale. Entonces, ahora os voy a presentar resultados de estos productos, tanto de humedad del suelo como de atenuación de las microondas en la vegetación, y sobre todo con ejemplos prácticos. En la mayoría de ellos he estado directamente involucrada y para que veáis el valor de estas medidas en diferentes aplicaciones. Esto es un mapa, por ejemplo, de humedad del suelo, con uno de estos algoritmos avanzados. Lo que hacemos, tenemos un producto satelital, lo que tenemos que hacer es primero validarlo respecto a otras mediciones. Por ejemplo, esto es en un sensor in situ. ¿Vale? Aquí vemos el in situ en cian, la estimación con el algoritmo multitemporal en azul oscuro, y con el algoritmo que solo recupera humedad, pues humedad del suelo en negro. ¿Qué vemos? Lo que vimos es que era beneficioso recuperar también la información de vegetación, porque sobre todo en donde había vegetación éramos capaces también de recuperar mejor la humedad del suelo. Eso es un poco el mensaje. Con lo cual, pues tanto SMOS como SMAP, como las misiones de las cuales se está utilizando la humedad del suelo, están yendo hacia esta dirección, ¿vale? Hacia recuperar los dos parámetros. Quería dar una pincelada un poco de la dificultad de la validación también de las medidas, porque, por ejemplo, esto es una imagen donde se ve todas las sondas in situ de humedad del suelo que han habido en algún momento de la historia y que se han podido recopilar, y hay un banco de datos que es la International Soil Moisture Network. ¿Vale? Entonces, como veis, pues, en Estados Unidos hay muchas, también en Europa, bueno, tenemos algunas, tal, pero hay zonas del mundo donde prácticamente no tenemos información. ¿Qué pasa? A ver. 19. ¿Ya esteu? Vale, jo no. Vale, de neu, ok. Jo estic en la de neu, sí. Em vio la causalitat. De neu, vale, es que ya a mí em va súper lent, es que tarda en, no sé, pero estoy conectada en cable, no sé yo qué pasa. Vale. Bueno, pues entonces la validación de sensores, pues típicamente se calcula los estadísticos respecto a in situ, ¿vale? Y también respecto a modelos. Entonces calculamos la correlación, el sesgo, los errores cuadráticos medios, tal. Pero es importante también darnos cuenta que tampoco los datos in situ son la verdad absoluta, porque los datos in situ tienen errores de representatividad y un valor in situ es representativo de ese punto en particular, pero con el satélite estamos viendo pues una zona mucho más extensa, ¿no? De incluso kilómetros. Entonces, realmente la verdad verdadera, digamos, real truth, no la conocemos. Entonces, se están desarrollando muchos algoritmos que lo que hacen es intentar caracterizar los errores relativos, tanto de los datos satélite como de los in situ que hayan disponibles, como de los diferentes modelos. Bueno, esto es una línea de investigación también interesante. Ara, estem passant a David? Vale. ¿Veus? Yo no la tengo encara. Ok, vale. Entonces, aquí es un ejemplo. Os quería poner un ejemplo de que, aparte pues, de valores puntuales, podemos estudiar regiones. Esta es una presentación que realizamos en un congreso, por ejemplo. Pues aquí tenemos la zona de la península ibérica. Pues en azul tendríamos el promedio de toda esa cajita de humedad del suelo que se está registrando a lo largo del tiempo.
Y las barritas verticales es la precipitación que se ha pues, registrado con las estaciones meteorológicas disponibles. Pues aquí pues ya podemos ver que la humedad del suelo está muy relacionada con la precipitación, como era de esperar, ¿no? Vemos aquí pues, que cuando hay un pico de precipitación hay un pico en humedad y luego hay un decaimiento. En el Sahel, en la zona del Sahel, que tiene dos estaciones, la época lluviosa y la época seca, pues se ve claramente el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, pues los 4 años, ¿vale? Es un desierto en Australia que, pues curiosamente, en los desiertos también llueve. Yo lo descubrí haciendo esto. Pero bueno, y cuando llueve, pues es que se registra en nuestra señal, ¿vale? La señal que hemos captado. Y también quería remarcar, por ejemplo, si cogemos una zona de regadío, pues que entonces la humedad del suelo no está reflejando solo la lluvia, sino que también está recogiendo fenómenos que no están relacionados con la precipitación, que son pues más debidos al hombre. Entonces, en este caso, pues estaríamos viendo los que contienen agua seca, incluso más alto cuando no hay lluvia debido a la irrigación. Aparte, lo que os decía de esta exponencial, lo que nos viene a indicar es que dentro de la señal de humedad del suelo también tenemos información de la memoria del suelo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda este suelo en secarse? Y eso es un estudio que estaba trabajando recientemente, que es la 21. Vamos. Vale, yo no la tengo. Vale, ok. Que es un poco mirar la persistencia, estudiar la persistencia de la humedad del suelo. Entonces, para estudiar la persistencia, una de las primeros métodos en los que hemos estado trabajando es en mirar la autocorrelación de las series temporales. Mirando la autocorrelación, pues lo que vemos es cómo se parece la serie a sí misma y cuánto tiempo tiene que pasar hasta que ya no se parece, ¿no? Digamos, de una manera así intuitiva. Entonces, si nos quedamos, por ejemplo, en la métrica de esta autocorrelación, que sería el tiempo que pasa para que la autocorrelación pase de 1 a valer 1 partido, esto se llama el e-folding time. Esto es un poco de la memoria o la persistencia que tenemos en esto. Un valor un poco largo de este parámetro implicaría la memoria es más larga, ¿vale? Más días, y un valor corto es que la memoria es más pequeña. Enseguida, digamos que llueve, pero luego enseguida se seca. ¿Vale? Entonces hemos estado trabajando en los estimadores de la función de autocorrelación. Claro, pues las medidas no son perfectas. Las medidas, perdonad, eso es ruido ambiental mío. Vale. Las medidas pues presentan huecos, presentan ruido, entonces pues tienes que desarrollar unas técnicas que te permitan estimar bien esta función de autocorrelación, pues para que este parámetro realmente sea indicador, un indicador robusto. Entonces aquí, pues, por ejemplo, 4 métodos, aunque a nivel de valor absoluto de memoria, pues pueden diferir un poquito entre unos y otros, vemos que hay un patrón que sigue en todas las estimaciones, ¿vale? Esto sobre península ibérica. Estaríamos hablando de un máximo de unos 20 días. ¿Vale? Entonces, lo que también miramos es que utilizando diferentes instrumentos sensibles a la humedad del suelo, un producto de banda L pasivo, que es, por ejemplo, pasivo en banda C o activo en banda C, también un radar. Los radares también se pueden utilizar para medir humedad del suelo. Entonces vemos pues, que los 3 productos son consistentes. Entonces, esta métrica también podría ser esta métrica de lo que os decía antes, pues de validación de los sensores. Y esto lo que nos indica es que, pues, que sí que es muy interesante realmente poder combinar los satélites que tenemos ahora con los datos que teníamos antiguamente en la serie climática. Entonces, otro ejemplo de la información que podemos extraer de estos datos de humedad del suelo es cómo podemos explotar la información espacio-temporal, ¿vale? Cuando tenemos pues, un número de años. Aquí, por ejemplo, hemos analizado 6 años de datos. Entonces, hemos desarrollado, Diego Bueso desarrolló
un método de componente de análisis principales para sacar los métodos, bueno, los nodos dominantes, digamos, de este cubo de datos. Y entonces lo que vemos es que con cuatro componentes principales estamos explicando el 98,5% de variabilidad. Eso es bastante remarcable. Si vemos las componentes, la que más explica es este 70,5%, sería la oscilación, como veis aquí, es la oscilación anual, ¿vale? El ciclo anual. Aquí vemos cómo se espacializa este ciclo. La segunda componente, lo que vemos es una oscilación más estacional, ¿vale? Sería un modo del anual, y aquí sobre todo pues, lo que se ven es en las zonas boreales, la que domina. La tercera sería una que, pues, como vemos, es interanual. Serían resonancias, pues sobre todo en las zonas de cultivo con el cambio de estaciones, relacionadas con el modo segundo. Vale, entonces, centrándonos en esta interanual, y ahora estoy pasando transparencia, cuando quiera. Está. ¿Ya está? Sí, gracias. Lo que hemos visto es la relación de este modo interanual de variabilidad con del niño. El niño Southern Oscillation ENSO. Entonces, una breve introducción, aunque pues todos un poco conocemos de qué se trata el ENSO. ENSO es un fenómeno climático que se puede monitorizar a partir de anomalías en el Pacífico Central. Entonces, se definen cajitas y entonces depende de la anomalía de temperaturas en esta parte del océano. Si las temperaturas si la anomalía es más grande de 2 grados, pues considera que estamos en etapa de niño. ¿Vale? Entonces lo que se ve este fenómeno tiene impacto en todo el mundo. Entonces cuando hay un fenómeno, digamos, ¿vale? Pues hay lo que se llaman teleconexiones. Aquí en el mapa de abajo vemos el mapa de teleconexiones, que pues sobre todo cuando hay uno del Niño está en la zona del Golfo del México con más precipitaciones o digamos inundaciones. Está la zona del Amazonas, esta zona de aquí, que es mucho más seca. Es la zona de Indonesia también es más seca, es donde producen incendios bastante devastadores. Unas zonas húmedas aquí en África. Pues esto está, este mapa de conexiones es lo que se conocía hasta hace unos años. Ya con los nuevos indicadores climáticos se están pudiendo matizar un poquito más estas teleconexiones. Lo que nosotros vimos es que con esta componente interanual, la correlación de esta componente con los diferentes índices ENSO será bastante importante, ¿no? De 0,6 a 0,8, sobre todo con el ENSO 4. Y luego también podíamos ver pues, en este mapa realmente dónde se manifestaba más esta componente interanual. Y vemos, por ejemplo, que aquí aparece los patrones secos que conocemos en África, ¿vale? Que se conocían, y en la zona esta de Oceanía. Por ejemplo, los patrones húmedos, que os decía, el Golfo de México aparece también aquí, o la zona esta que aparece aquí de Argentina y Uruguay. Y también aparecen otros patrones que pues no aparecen en lo hasta ahora conocido y que hay que examinar un poco más en detalle, pero que podrían estar relacionados con este fenómeno en particular. Pues unos nuevos patrones pues húmedos de masa en Europa y en el sur de China, y de sequía un poco más en esta zona de Irán y en el norte de Venezuela, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, hemos dado un paso más y lo que hemos visto es que, bueno, en vez de crear una correlación, hemos querido también mirar y estudiar con unos métodos la causa. O sea, si realmente esta correlación no es espuria, sino que realmente ENSO es el que ha causado estas variaciones en la humedad. Y lo que vemos aquí en este mapa es exactamente las zonas rojas donde realmente sí que hemos encontrado una relación causal entre ENSO
y la humedad del suelo. Entonces, de las nuevas, por ejemplo, esta de Ganna parece súper clara y se mantiene, y también la del sureste, la del este de Australia es bastante clara. Luego aparecen otras donde hay una mezcla de zonas donde sí que parece que se causa y que no causa, y que pues que habría que investigar más en profundidad. Pero bueno, que a partir de esta humedad pues podemos revisitar este mapa de conexiones. ¿Vale? Entonces, prepararnos mejor para este tipo de eventos. Ahora estoy pasando a la 24. Vale. Y ahora os voy a explicar un poquito, unas pinceladas de, ya se está haciendo un poquito tarde, voy a intentar ir rápido, ¿vale? De vegetación. Creo que solo me quedan 3 o 4. De este otro en particular voy a enseñar resultados de la atenuación de las microondas en la vegetación, también que se llama VOD, Vegetation Optical Depth. Entonces vemos que este es un mapa, el máximo está en la zona de bosques tropicales, luego estaríamos un 80% en la zona de bosques boreales y menor atenuación, prácticamente nada, no hay vegetación. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue comparar el VOD pues, con mapas de altura de vegetación obtenidos con un LIDAR de la misión ISAT. Vemos que los patrones se corresponden bastante. Y aquí, pues en este scatter, lo que enseñamos pues este es el promedio de un año. Lo comparamos con la altura de vegetación de cada uno de estos píxeles y vemos pues que realmente sí que hay una correlación, y aparte podemos ver como dos zonas diferenciadas, esta de aquí que se corresponde con los bosques tropicales secos y esta de aquí con los bosques tropicales más húmedos. Otro ejemplo que quería enseñaros, si funciona 25, nos hemos centrado en la zona de Perú, Colombia y Panamá, donde habían datos de un LIDAR bajado en un avión y muy precisos de densidad de carbono, que está relacionado con la biomasa. Entonces ahí lo que queremos analizar es el valor promedio de VOD en banda L, en banda X y en dos bandas C. Entonces lo que vemos aquí en estos escates, conforme va subiendo la masa, así que el VOD también va subiendo, ¿vale? Si veis de frecuencia llega un momento que se satura, no somos sensibles, a partir de 50 toneladas por hectárea no somos sensibles, en banda L sí que somos sensibles. Entonces, pues hay muchos estudios que ahora están yendo en esta dirección, en aprovechar la atenuación del VOD en banda L para poder monitorizar mejor la biomasa. Y a 26. A ver. No me he cambiado. Sí, ya la tenemos. Y también hemos estado... Ahora sí, ¿verdad? Vale. Aquí lo que hemos estado explorando es un poco pues cómo podría ayudar quizá esta señal de vegetación en la monitorización de cultivos a larga escala, porque estamos hablando de píxeles de kilómetros. Entonces, lo que empezamos mirando es que si el VOD realmente seguía el desarrollo de los cultivos. Entonces, en este estudio lo que vimos fue, desarrollamos diferentes métricas que se llaman, pues coges el ciclo fenológico y pues te quedas con el máximo, te quedas con la diferencia entre el mínimo y el máximo, con la integral, el área bajo la curva. Entonces, eso es lo que se llaman seasonal metrics. Y vimos que sí que había una relación entre la señal de VOD y los cultivos. Entonces, lo que hicimos fue también comparar las métricas que se utilizan normalmente del óptico, que son índices de verdor. Comparamos que los resultados que obteníamos con VOD eran comparables y que se obtenían mejores resultados con métricas que combinaban los dos tipos de información. El EBI sería el Engagement Index, que es similar al NDVI. Es un índice de vegetación basado en el óptico. Entonces, si miramos, por ejemplo, aquí están un ejemplo de temporal de EBI y un ejemplo para
para un periodo de crecimiento y aquí de recolección de los cultivos. Entonces vemos, por ejemplo, que hay el máximo de verdor y el máximo de, digamos, biomasa, contenido que se estaba correlada con la producción de cultivos. Esto podría ser también una mezcla interesante. Y los mejores resultados que obtuvimos fueron con modelos que aprendizaje máquina que lo que permitían era utilizar toda la información de las series temporales, no solo una métrica, sino toda la información fenológica. Luego lo último que hemos estado trabajando es pues, que en estos modelos de aprendizaje máquina intentar entender los resultados. Me estoy quedando, si puedo algo más, me estoy quedando sin batería, tengo que ir a por el cargador. Pero, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, a ver, entonces, aquí lo que os enseño es la relevancia de las variables del modelo. Somos capaces de ver cuáles son las variables que le hemos entrado al modelo, las podemos ordenar por orden de relevancia. Y, por ejemplo, en este caso específico, la humedad es la más importante para el modelo, la información temporal de la humedad del suelo, luego la del índice de vegetación, luego el BOD, luego las que normalmente son las que se usan para predicción de la temperatura y la precipitación. ¿Vale? Y con esto ya paso a mi última slide de conclusiones. Si me acompaña el ordenador. Vale. Y entonces, bueno, pues quería daros los mensajes principales que quería transmitiros, espero haberlo conseguido a pesar de las dificultades técnicas, que son, bueno, pues que estamos en una nueva era de la observación, que algunos llaman la Golden Age of Earth Observation, que nos permite monitorizar las constantes vitales de nuestro planeta, diferentes parámetros que son relevantes para poder entender mejor los procesos, y que en particular las microondas que pues hasta ahora son bastante desconocidas porque hasta ahora no habían satélites capaces de llevar a cabo estas mediciones, pues bueno, que nos permiten medir el contenido de agua y vegetaciones y de la vegetación. Entonces, pues también es importante muy importante el desarrollo de métodos de detección que nos permiten explotar estas variables, las sinergias entre los diferentes sensores y que en el futuro, por lo menos a lo que a mí me gustaría dedicarme, pues un poco utilizar estos datos para mejorar el comprendimiento de los sistemas de la Tierra y también entrar un poco en el tema de... No. Y ya está. Ya con esto, si tenéis alguna pregunta, me disculpáis un momento que vaya por el cargador, ¿vale? Porque si no me voy a quedar sin batería y estoy con vosotros. Moltes gràcies, Maria. Mentre Maria torna, si qui tenga un dubte vulgui participar, fer alguna pregunta, que alce la mà com a la xerrada anterior. Vale, ya estoy aquí. Maria, abans de donar pas a les preguntes, si vols compartir l'enllaç als vídeos al xat de la sessió i així ja tots els participants ho poden veure ara mateix. Vale, a ver, lo que pasa es que el vídeo lo tengo registrado. Ah, ¿Cómo puedo hacer? no va per enllaç, Directamente. d'acord. Aleshores, després l'enviem, com puguem. Jo tinc una pregunta. Val, passem a les preguntes, Sí, claro. Manel. Sí, bueno, quan tu me digues, jo tinc una pregunta. Sí, estava ahí. Val, d'acord, comencem. Molt bé. A veure, Maria, si he entès bé en els mapes que has mostrat d'ENSO, semblava que les zones d'afectació... Me sentiu bé? Sí, ahí, això perfectament. Sí, perfectament. Les regions en què més afectades són un poc... sembla que generalment més costaneres, no? Però no sempre. I és un poc un patró, certament, si no
m'equivoque aleatori, no? No sé, és evident que tota la costa d'Austràlia i la costa asiàtica, la més oriental, doncs és clar, està enfrontada al Pacífic i això té sentit, però en la resta del món hi ha alguna explicació bueno, per al patró, bàsicament. Claro, és molt complex, perquè, clar, se tracta de pues, les corrents atmosfèriques, sobretot, no? I les corrents oceàniques, està tot molt relacionat. Però lo que sí que se sap, realment, l'impacte d'aquest fenomen és per tot arreu. I el mapa Ai, que no te sent. Espera, que t'he perdut. ¿no? Estàvem en el mapa, ara. Ai, perdona, jolín. El mapa. Estaven en el mapa. Bueno, això és el que se coneix, i se coneix en base a observacions, situacions gravíssimes al llarg de la història, no? En algunes en particular, tot s'ha vist que estava relacionat en aquest fenomen, però sobretot es tracta de les corrents atmosfèriques i el que se diu el moviment de les cel·les de Wolter. És un patró regular que sempre, per tant, fa que les regions més afectades siguin més o menys les mateixes, vols dir? Sí. Cada 8 o 11 anys, més o menys, cada 8 o 11 anys hi ha un fenomen d'aquest tipus. Però és molt, molt difícil de predir. Aleshores, ara també s'està investigant molt en aquest tema, no? Visitar bé, conèixer el procés i com funciona i els impactes. Molt bé, moltes gràcies. No sigueu vergonyoses i pregunteu. També podeu preguntar coses que no tinguen... Que no tinguen coses a veure directament amb la xerrada, no sé, li podeu preguntar si voleu per la seva carrera, si vos agrada aquest tema, què cal fer, no sé. Com sou gent que típicament teniu 17, 18 anys, però home, allò ideal seria que preguntareu sobre la xerrada, però també podeu preferir aquest tipus de preguntes. Sí, curiositats, no sé, us ha agradat, ha estat un poquet llarga, sento perquè estem a la 1:20. Un poc accidentada, però llarga no. Un poquet accidentada, sí. El vídeo que us he posat és de l'antena, està relacionada amb aquesta antena, amb aquestes antenes, no? La nova generació d'antenes que ens permetran mesurar aquesta part de l'espectre. Tant la banda L, però també la banda P. La banda P que no he parlat és una banda que utilitza molt per... De fet, al llarg de la setmana... la mesura de la biomassa. Al llarg de la setmana se parlarà d'interferometria en ràdio molt, perquè l'Event Horizon Telescope... Ah, sí? Clar, sí. És això. Passa que gasten antenes separades distàncies molt més grans que les del VLA. Jo mostraré demà imatges obtingudes amb el VLA. Molt bé, doncs... Hi ha una pregunta per ahí, no, Lluís? Sí, tenim les preguntes de Martina i Sergio. Pregunta primer Martina. Endavant, Martina. Hola, és una pregunta que no té molta a veure amb la xerrada, però que estic llegint notícies ara últimament sobre les bandes de freqüència del 5G, de la nova tecnologia de mòbils, i que està molt a proper, si no m'equivoque, de la banda de l'aigua que estàs posant ací. Això interferirà amb les mesures que esteu fent? Clar, el que se fa és que les bandes alguna banda està protegida, en particular la banda L la tenim protegida i menys mal, perquè ara com hi ha cada cop més serveis de telecomunicacions, cada país intenta aprofitar al màxim o cada operador les bandes que hi ha disponibles. Aleshores, per recerca astronòmica i observació de l'espai de la Terra tenim la banda L protegida, però per exemple no la tenim protegida. Què pot passar? Que un país decidisca posar el seu sistema 5G en la banda C. Aleshores, seria un gran problema. Però des de les agències espacials, la ESA i la NASA, estem treballant molt per a tindre presència en els processos
ITU, que se diuen, International Telecommunication Union, congressos d'aquest tipus supergrans, per a protegir les bandes per a que puguem continuar fent observació de la Terra en elles. O sigui que sí, realment és molt problemàtic i de cara al satèl·lit que estem llançant, que serà operacional, clar, l'èxit de la missió dependrà en gran mesura que realment no hi hagi interferències. O sigui, sí, jo crec que les acabarem protegint. Vale, gràcies. Gràcies per la pregunta. Sí. Sergio, la següent pregunta. Sergio, si pots realitzar la següent pregunta, endavant. Sembla que ha desconnectat el micro. Ara bé? Ara sí. Sí, Hola, Maria, moltes gràcies per la xerrada. No he pogut seguir-la del tot entre els problemes tècnics i els meus propis problemes, però m'ha donat la impressió de que respecte a les aplicacions de la humitat del sol t'has enfocat a nivell molt global, no? Vull dir, de tot el planeta sencer i de fenòmens grossos. I em preguntava si podies parlar un poquet d'aplicacions directes o més directes cap a usuaris que no són de l'àmbit científic, com per exemple agricultura o alguna cosa així, perquè si te diuen humitat del sol, el primer que penses, o per almenys jo, és que si saps com evoluciona la curva d'humitat en un camp de cultiu, de conreu, del que siga, pots decidir quan toca regar o quan no i estalvies aigua i maximitzes producció o alguna cosa així. Sí, Sergio, gracias por la pregunta. Pues es que estos sensors en particular están més pensats per a aplicacions més a escala global, perquè el píxel pues, són de 20-25 quilòmetres. Aleshores, per estudiar agricultura ens hem d'anar a zones molt homogènies, com per exemple la zona dels Estats Units, que és la que he ensenyat aquí al final. ¿Vale? ¿Qué pueden fer? Bueno, pues hi ha tota una línia de recerca que lo que tracta és de millorar la resolució espacial d'aquestes observacions. I de fet jo a la tesi vaig treballar molt en aquesta part, o sigui, intentem fusionar dades, per exemple, de l'òptic amb les dades de les microones passives i quan aconseguim també millorar la resolució espacial. Però arribem fins a la resolució de quilòmetres. Si volem anar més enllà, aleshores el que podem utilitzar són els sensors actius. Els sensors actius tenen uns altres problemes, no són tan precisos, però se poden utilitzar per a tindre mesures de més alta resolució espacial. Aleshores, jo crec que una de les línies més interessants d'ací al futur és la sinergia entre sensors i per arribar a la humitat del sol a alta resolució jo crec que és la línia, no? I en aplicacions d'agricultura una altra cosa que s'està utilitzant són els avions. O sigui, tindre sensors en avions que te donen informació realment quasi a escala centimètrica, no? Diguem-ne. Aquestes missions en les MOS SMAP no estan pensades per a alta resolució, estan pensades més per a com a variable climàtica essencial i després a partir d'ahí totes les aplicacions que puguem fer. Vale, moltes gràcies. A tu. Tenim cap pregunta més? Algú s'anima? Bo. Maria? És l'hora de dinar, però bueno. Exacte. Si vols afegir alguna cosa més, si no, agrair a tots els participants haver aguantat fins al final en aquesta xerrada.
moltes gràcies a Enric, a Maria, molt interessades les dues xerrades, molt interessants. I res, demà tindrem dues xerrades més. A les 11 serà la primera, donat que no hi ha presentació. I res més. Moltes gràcies per assistir, per participar i per estar ahí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Adéu. Gràcies, Maria. Gràcies. Adéu.